Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Palabras con Crie. Y pues ahora estamos nuevamente en esta emisión y pues tenemos una invitada también muy interesante que vamos a tener hoy una plática con ella. Está con nosotros nuestra querida Mariana Bravo. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy emocionada, muy contenta de Qué estar aquí con bueno. ustedes y No, pues de nosotros también. platicar un poquito. Qué bueno, Mariana. Pues quizás ustedes pues ya la ubican porque Mariana por ahí está en Yo Amo San Luis, es una página que pueden ustedes seguir donde es un contenido muy dinámico, muy interesante y lo pueden ir por ahí siguiendo. Ahorita un poquito nos vas a ir contando, Mariana, sobre tu trayectoria, cómo has estado, porque a mí me llama mucho la atención la facilidad que tienes de palabra, la Gracias. agilidad mental que tienes, o sea, para hacerlo. De hecho, estaba viendo un que hiciste ayer con Julio César Ah, Chávez. sí. Sí, ¿verdad? Con Julio César Chávez, entre un mar de gente por ahí, ¿verdad? ¿Cómo te fue ahí? ¿Bien? Pues estuvo bastante interesante porque llegamos y Ajá. pues para empezar llegamos y ya estaba lleno, o sea, ya nos dijeron así de ya no podemos dejar entrar a nadie porque pues Híjole. obviamente había mucha gente que quería estar con Julio Sí, César sí. Chávez, que le firmaran, iban unos con sus guantes para que se los firmaran y todo, y pues ahí estábamos esperando que se acabara la conferencia para poder agarrarlo y estábamos con la incertidumbre de si lo podíamos agarrar o no. Sí, sí, Y sí. en eso, pues ya sale, porque aparte lo quisieron sacar, obviamente por su seguridad, Ajá, porque sí había ajá. mucha gente, por su seguridad lo quisieron sacar como que no se dieran cuenta, y la gente sí se dio cuenta. Entonces, pues se les aventó toda la gente y nosotros dijimos, pues a ver si lo podemos agarrar ahora sí que como podamos Ajá, hacerle. sí, sí, sí. Y ya, pues sí nos logramos meter. Ahí ya le di una gorra. Siempre a los artistas tratamos de, artistas o famosos o gente pues como reconocida que viene aquí a San Luis, tratamos de darle la Ajá, gorra. sí, sí, sí. Y ya nos acercamos, le pude dar la gorra. Primero pensó que quería que me la autografiara, Ajá. porque hizo como esto para autografiarme. Y luego la gorra era negra y su plumón negro. No, Entonces pues él hizo cómo. cara como de, Sí, no manches. ¿cómo Ajá, quieres sí, que te sí. firme esto? Y ya nada más le dije, no, es un regalo. Y ya cuando le dije que era un regalo, ya volteó a verme y hizo cara como de, y me sonrió así como de, Gracias. gracias. Sí, sí, sí. Y en eso ya fue, nada más le dije, unas palabras que nos quieras dar a todos los potosinos. Y ya dijo que algo así como de que gracias por todo su cariño. Y ya, pues, entre toda la gente ya no me pude acercar más. Le quería decir que se pusiera la gorra y algo así, pero no. No, O sea, ya, era el ya era mar de un... gente, lo Sí, sí, iban sí. empujando. Y también uno entiende. Y cuando ves a alguien así que lo abruman tanto, pues también, como Sí, por respeto, dices, bueno, pues ya le vas también yo dando su no. espacio, Ajá, ¿no? ya no lo voy a abrumar tanto. Pero No, pues... estuvo Qué, qué entretenido. bueno, ¿no? Sí, y luego pues ahí aguantando el frío y bueno, pues tantas cosas que te tocan. Oye, Mariana, y bueno, siempre nosotros con nuestros invitados platicamos un poquito acerca de cómo han llegado ahorita hacia todo lo que han conseguido, lo que han hecho. Y queríamos a ti preguntarte, por ejemplo, tú, cuando en tu trayectoria escolar, por ejemplo, ¿cómo te iba a ti en la primaria? ¿Eras como así del cuadro de honor? ¿Eras así matadilla? ¿O eras media relajienta? ¿O eras chica seria? ¿Cómo te fue en la primaria a ti? Yo era de todo. Vámonos, órale. Era la niña de 10, Ajá. pero también era la que platicaba con todo el mundo. A final de cuentas, comunicóloga desde chiquita. Fíjate, ajá. Ajá, entonces yo era la que cambiaban porque si me sentaban con uno platicaba, si me sentaban en otro lado platicaba con el de al lado, con el de atrás. O sea, yo platicaba muchísimo y siempre he sido como pues muy extrovertida también, Ok, pero también era la niña de dieces, o sea, era ok. la niña que estaba ahí en el cuadro de honor ¿Sí te siempre. gustaba el estudio entonces? Sí, ¿Sí te las gustaba? matemáticas. Irónicamente, luego Mira, la gente como que comunicación, se va a comunicación porque no tiene dice no tiene matemáticas. matemáticas, pero a mí me gustan mucho las matemáticas. Incluso Mira, sí llegué a pensar en estudiar como alguna ingeniería o así en lugar ajá. de comunicación. O bueno, más bien, antes de entrar a comunicación yo dije, no, pues arquitectura me iba como por arquitectura o comunicación. Y luego ya estando en comunicación dije, ay, también hubiera estado padre haber estudiado una ingeniería, porque pues las matemáticas siempre Sí, me se han te dio, se gustado te dio. bastante, pero pues también como comunicóloga también soy muy feliz. Oye, ¿y sientes que tuviste buenos maestros o sientes que fue más como por tu iniciativa que te gustaba el estudio?
¿O sí tenías maestros que te motivaban y que te ayudaban en tus estudios? ¿O cómo sentiste tú esa parte con tus maestros? Pues fíjate que, pues sí, yo siento que sí me tocaron muy buenos maestros. De principios de la primaria, no, ya no me acuerdo mucho, la verdad. O sea, lo quise borrar. Sí, no, me acuerdo mucho, sí me acuerdo de los maestros y así, pero no me acuerdo como tanto de la etapa ay, perdón. No me acuerdo tanto como de la etapa como de estudio como tal, o sea, de cómo eran en clases, me acuerdo mucho como sí, recuerditos y así. Pero de algo que sí tengo muy presente es que ya los últimos años de primaria sí me tocaron muy buenos maestros. Me acuerdo mucho, por ejemplo, en sexto de primaria, no es por presumir, salí con el primer lugar del salón. Pero me acuerdo que teníamos un muy buen maestro. O sea, el maestro nos enseñaba muy padre todas las materias. Por ejemplo, soy muy buena en matemáticas, pero historia era mi coco. Y historia... Él nos contaba la historia muy padre y hacía como que te atrapaba. Sí, o sea, nos daba las clases bastante interesantes y sí me gustaba mucho. Y fíjate, ahorita que lo comentas, qué interesante porque, por ejemplo, como dices, ¿no? La historia era mi coco. O sea, ¿por qué sentías que era tu coco? Porque no te la hacían como atractiva, sino que simplemente era como memorizar cosas o cosas así. Y de repente llegas y te la empiezan a contar como así chisme de lavadero. Y estás así, ay, ¿a poco te sucedió eso? ¿Sí te pasó eso? Sí, es que fíjate que la verdad, yo soy media mala en aprenderme tanto nombres y fechas. Okay. O sea, soy malísima. Ahorita ya se me da un poco más por lo mismo de pues sí, de estar, tengo que aprenderme ya todo ese tipo de pues cosas. ¿Te imaginas vas a entrevistar a alguien y oiga, ¿cómo se llama? Ajá, ¿y quién era No, y sí me ha pasado, ¿A poco? O sea, no de que le digo, ay, ¿cómo te llamabas? Pero sí siempre antes de una entrevista siempre digo así como de, ay, ¿me puedes repetir tu nombre, porfa? Porque yo ya sé que se me va. Y luego hay veces que sí, cuando me toca entrevistar mucha gente, o sea, se me van los nombres. Yo les pregunto sus nombres y luego ya se me van. Y ya, pues, no tengo que estarles hablando por su nombre. Nada más así de, ay, oye, a ver, ahora cuéntame tú. Así. Okay. Entonces, pues, la sé librar sin que se den cuenta que no me sé su nombre. Sí, pero, pues, sí. Entonces me pasaba eso. Entonces, pues, sabemos que en historia es mucho de que te preguntan fechas, te preguntan nombres y cosas así. Entonces, yo batallaba para eso. Y luego súmale que, pues, sí, hay veces que maestros, pues, nada más te los cuentan como muy aburrido o te dicen, ay, ahí está el libro y haz un resumen y y apréndetelo. O sea, bueno, ni te dicen apréndetelo, nada más haz un resumen y ya entrégame el resumen y ya. Entonces, sí, por eso batallaba un poquito, pero este maestro sí nos contaba como la historia interesante. Entonces, ponle que a lo mejor se me iban los nombres o se me iban las fechas, pero el contexto o lo que pasaba en lo que nos contaba de la historia me lo sabía y me gustaba. Y eso te gustaba, mira, qué bien. Oye, y cuando haces el cambio de la primaria a la secundaria, ¿cómo te fue? ¿No sentiste el cambio así como que muy brusco? ¿O te adaptaste bien? ¿Cómo te fue ahí en ese cambio? Fíjate que la secundaria yo creo que fue mi época más difícil. Ándale. Sí, yo creo que sí. Y también mi época más feliz. O sea, caray, a ver. Es que, pues te digo, siempre fui como niña extrovertida, siempre fui también como de las populares, de la que se llevaba bien con todos, de la que era relajienta y así, pero pues también estás entrando a la pubertad. Sí. Entonces, pues también siento que es una época difícil en ese sentido. Entro a la secundaria y entro a una secundaria nueva. Pero fíjate que yo todavía no llevaba tan malas calificaciones. O sea, sí bajé. De ser niña de 10, pues ponle que bajé a 8 y así. No bajé tan drástico. No, pues... Para mis papás sí fue ¿Qué te está pasando? Acabó, sí. No, mis papás así casi morían. Pero pues yo siento que, o sea, yo ahorita siendo retrospectiva, siento que no iba tan mal. O sea, sí me hice un poquito más relajienta, la verdad. Ajá. Y sí me hice un poquito más como que me empezó a valer. Ajá. Porque aparte, yo siempre he sido yo no sé si está bien que diga esto, pero yo era de las que no estudiaba. O sea, yo era con lo que aprendía en clase y ponle que a lo mejor daba un repaso un día antes del examen. Y pues que tienes esa habilidad, es una habilidad que vas desarrollando. Y sacaba buenas calificaciones. Entonces luego en secundaria pues seguía yo haciendo lo mismo, pero también pues luego como que me entró la flojera de hacer tareas y luego faltaba con que tareas. Te va restando ahí puntos, ¿no? Ajá. Entonces pues sí, ahí fue como un poquito más complicado y luego me regreso al colegio en el que estaba en primaria. Ajá. Bueno, es que yo estuve en muchos colegios. Ajá. Bueno, no en muchos, pero sí estuve en varios colegios. Porque pues mis papás nos cambiaban de colegio
y en los últimos 2 años de primaria estuve en un colegio, luego en secundaria me cambié, nada más en primero de secundaria y en segundo de secundaria mis papás me regresaron al colegio porque pues, dijeron, acá, dijeron, esta se está rebeleando. Acá sí funciona. Entonces me regresaron, pero yo creo que me fue, o sea, peor en el sentido sí de la escuela, porque ahí sí la verdad los maestros... Sí me tocaron malos maestros, sí. La verdad. También tenía muy buenos maestros, por ejemplo, la maestra que era tanto de física como de matemáticas, era muy buena maestra. Y me gustaba, y aparte pues me gustaba mucho esa clase. Sí. Entonces era muy buena maestra, pero por ejemplo, sí, el maestro de historia o así, no sé por qué, pero se le empezaron a agarrar en contra de mí y me reprobaban por todo. O sea, me empezaron a reprobar así de porque respiraba, haz de cuenta, casi. Entonces, al principio mis papás sí era así como de, o sea, ¿qué te está pasando, no? Pero luego después se empezaron a dar cuenta que no era cosa mía. O sea, de verdad, no me quiero sonar así como víctima o victimizándome, sí. Pero de verdad sí se le empezaron a agarrar en contra de mí. Ese maestro, más el de historia y el que era como el prefecto, que nosotros le decíamos asesor, se le empezaron a agarrar en mi contra, pero horrible así. Me suspendían por cualquier cosa. Una vez me acuerdo que me suspendieron que porque según esto hablé en honores a la bandera. Mi papá cada ratito se iba a pelear con el asesor porque al principio, les digo, pues al principio mis papás sí estaban así como de, ¿qué te está pasando? Sí. O sea, ¿por qué te están castigando tanto? ¿Por qué estás reprobando así? Yo me acuerdo que yo con mis papás yo lloraba porque yo les decía, es que de verdad yo no hice nada, y hasta yo llevaba como a mis amigos así de, yo les decía, es que dile, o sea, verdad, porque todo empezó porque una vez el maestro de historia me sacó del salón porque yo no llevaba el libro. Pero entonces yo no llevaba el libro, se me había olvidado porque ahí no nos dejaban dejar los libros en el mesabanco, nos pedían que nos lo lleváramos y ese día pues, se me había olvidado en la casa y le dije a mi compañera de enfrente, ay, ¿me puedo poner a trabajar contigo? Y ese era el típico maestro que igual nos decía, ponle en la página tal, haz el resumen y me traes el resumen. Y todas las clases eran así, solo era hacer resumen nada más de lo que venía del libro y nos decía que hiciéramos imágenes, que copiáramos una imagen de lo que venía en el libro y ese era su trabajo de todos los días. O sea, no nos enseñaba. Y creo que a veces nos ponía a exponer, pero del resumen que habíamos hecho así nos decía así de ahora pasen a exponer el tema. Entonces, pero así que enseñar, pues no nos enseñaba. Entonces ese día yo no llevaba el libro. Me pongo con mi compañera a hacerlo y de repente el maestro me dice así, de estás platicando, no estás haciendo nada, no sé qué, y me empezó a regañar. Y entonces yo nada más me quedé así como de, no, o sea, sí estoy trabajando. Y el maestro, no, salte y te me vas a dirección y no sé qué, y así. Y él era el maestro de historia y el de cívica y ética. Ándale, y por eso me reprobó en las 2 materias, solo porque me sacó ese día. Y me reprobó en las 2 materias y le dijo a mis papás que yo nunca llevaba el libro, que me la pasaba platicando. Entonces yo con mis papás así, yo llorando, yo les decía, es que de verdad yo no hice nada. Y llevé a mi mamá así con mi amiga y yo, es que verdad que yo estaba trabajando contigo, verdad que no estábamos platicando. Y ella también era de las que llevaba buenas calificaciones. Era también de las mataditas del salón, se podría decir. Y mi amiga así de, sí, o sea, de verdad no estábamos haciendo nada. Mis papás de todos modos, pues obviamente pues le creían más al maestro, pues en el sentido de, ay, pues esta estaba de relajienta y no me va a decir que estaba de relajienta. Pero con el paso del tiempo sí se empezaron a dar cuenta que pues no. O sea, en todas las demás materias yo no tenía problemas y solo en la de historia y cívica y ética porque era el mismo, y con el asesor era aquí hay algo raro. Sí, y ya llegó un punto en el que mi papá sí iba y hablaba con el asesor, se peleaba con ellos, me suspendían, te digo, me suspendían hasta porque respiraba. Entonces mi papá llegó a un punto en el que le decía, es que ya no me las puedo estar suspendiendo porque yo estoy pagando una colegiatura, mínimo pónmela a hacer algo, o sea, castígamela aquí en la escuela, pónmela a limpiar los salones, pero yo ya no quiero que me la estés suspendiendo. Mi papá se llegó a pelear un chorro de veces con el asesor, y, o sea, todavía cuando yo salgo, yo tengo hermanos menores, y cuando yo salgo nos llevamos por 3 años, entonces cuando salgo de secundaria, mi hermano entra a secundaria, entra mi hermano a secundaria y se la agarran con él también. Ah, dijeron aquí. Ajá, y entonces, pero mi hermano, pues siento yo que es un poquito más fácil con los hombres porque los hombres pueden ser un poco más
llevaderos. O sea, con el maestro de historia, mi hermano, pues le empezó a hacer la barba, empezó a hacer como... O sea, como que empezó ahí a Ajá, y ganar. se la llevó un poquito más light, pero luego entra mi hermana, también igual, mi hermano sale de secundaria, también le lleva por 3 años, entra mi hermana y a mi hermana le empiezan a hacer lo mismo, hasta que un día mi hermana llega a la casa llorando porque el asesor, porque ya no tenía amigas, porque el asesor le dijo a todas sus amiguitas que ya no le hablaran, que ya no se juntaran con ella, que no era una buena influencia, que no sé qué. Las va a echar a Entonces, perder. entonces mi hermana llega llorando porque ya ninguna niña del salón le hablaba. Y también cada ratito la castigaban por todo y mis papás dijeron, no, o sea, ya tuvimos con la mayor, ya el niño pues medio la supo llevar, pero ya con la chiquita, o sea, se está repitiendo lo mismo y la cambiaron de secundaria. Ándale. Pero sí, o sea, y ahí es cuando nos dimos cuenta que sí Ajá. era algo contra nosotros. O sea, no era yo. Ajá. Sí, y por eso te digo, por esa parte sí fue como muy difícil para mí, porque pues también estás en la rebeldía y lo acepto, si era, Sí. si era rebelde, aparte extrovertida y aparte pues si era relajienta y sí, y luego súmale que estos maestros estaban en mi contra. Ajá. Y luego súmale que pues obviamente mis papás siempre fueron era la niña de 10 y de repente empieza a tener todos estos problemas. Sí, estuvo complicado. Me imagino que sí. No sé si tú coincidas de que, por ejemplo, esos contextos a veces a los que se enfrentan, por ejemplo, tú y varios alumnos, ¿no? Que de repente los maestros ya tenemos como que bien cuadrado lo que queremos y ya, órale, todos váyanse por ahí. Y llega alguien así disruptivo, con una forma de ser diferente y todo, y como que te mueve todo el esquema y no sabes qué hacer, y entonces empiezas como que, no, pues tú eres la del problema, tú eres la que... Y a veces como maestros no modificamos nuestra forma de enseñar, nuestra forma de tratar a los alumnos, porque no todos somos iguales. Entonces esa es la diferencia. Y creo que a ti te tocó vivir esa parte donde de repente los maestros sí se encasillan, se cierran, y yo no voy a modificar nada, o sea, y a los papás, es que su hijo tiene esto, hace esto, hace esto. Y a veces no reflexionamos como maestros, ¿no? Que tenemos que hacer nosotros también ese cambio, buscar otra estrategia para interesar a los alumnos, para enseñarles. Y pues bueno, aquí les tocó también a tus hermanos, ¿no? Sí. Esa parte que pues sí, muy, muy complicada. Pero bueno, a pesar de todo eso que tú viviste, terminaste ahí en esa secundaria, ¿verdad? Sí. O sea, no fueron tus papás de, a lo mejor la vamos a cambiar o... No, porque ahí nada más estuve en segundo y en tercero. Ajá, sí, Entonces, en segundo, pues sí fue cuando empezaron como pues los problemas. Ajá. Pero luego aparte, pues, o sea, pues yo sí tenía mis mejores amigos estaban ahí. También yo desde primaria hice teatro, entonces también el teatro era ahí en el colegio y Ok. teatro me encantaba también. Entonces, te digo, todo estaba súper bien. Por eso te digo Ajá. que también fue como mi época más feliz porque tenía mis mejores amigos, o sea, de verdad teníamos una amistad súper padre. En la parte como de amistad y crecimiento personal y así, la verdad es que estuvo fregoncísimo. Yo iba a teatro y teatro también me encantaba. El maestro de teatro también, todavía hasta la universidad, seguí yendo como a clases de teatro con él. Y cuando... O sea, ese maestro también era un amor de persona. Ajá. Nos quería muchísimo a todos los alumnos. O sea, toda esa parte sí estuvo fregoncísima. Lo único eran Era esos esa. maestros, esos. Y esas materias, ¿no? O sea, Sí. fíjate cómo te persiguieron, ¿no? Esas materias. Malditas materias. Ay. Sí, y es que, pues, te digo, o sea, mucho... el otro día platicábamos con Salvador Solís de Recorridos Culturales y también nos decía que la didáctica, o sea, la pasión y la didáctica por las materias es lo que te hace mucho el saber cómo, ¿no? Dice, yo la primera Sí. clase que me dieron, dice, no, me decía, los chamacos acabaron conmigo, o sea, de que nadie me hacía caso, estás loco, y yo tuve que modificar, o sea, mi manera de trabajar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa parte, pues, muchas veces los maestros no hacemos esa reflexión interna sobre lo que tenemos que modificar para trabajar con los alumnos. Bueno, y terminas entonces la secu, te pasas a la prepa. ¿Dónde estudiaste tu prepa, Mariana? En el Colegio Sagrado Corazón. Pues un saludo ahí al Sagrado Corazón. ¿Y ahí cómo te fue? Ahí bien, fíjate Sí. que sí fue un cambio completamente diferente. Ahí no sé, siento yo que sí tenían otra mentalidad completamente diferente al colegio en el que estuve en Ajá. secundaria. Y los maestros eran muy, muy, muy buena onda, te enseñaban muy padre, sí te atrapaban en... Oye, y entonces ahí ya cuando entras al Sagrado Corazón que dices que todo va
mucho mejor. ¿Qué es lo que más te gustaba ahí? ¿Por qué te sentiste ahí ya más a gusto? Pues el ambiente era muy diferente, o sea, el ambiente sí estaba mucho más tranquilo y ya los maestros como que ya no te trataban así Como niña. como niño, pero tampoco obviamente nos trataban como Ajá, adulto, ajá. pero como que nos dejaban un poquito más ser, pero te digo, la manera en la que daban las clases, yo la verdad los maestros del Sagrado sí les agarré muchísimo cariño, Órale. porque sí eran muy buenos maestros. Yo creo que no te podría decir así como de uno que no me gustara su clase. Todos, en todas las clases sí eran muy buenos maestros y te atrapaban y te enseñaban súper bien. O sea, la verdad es que sí me gustaban las clases de ahí. Ajá. Entonces, sí, pues la verdad los 3 años de preparatoria pasaste me la súper pasé bien. muy bien. Oye, y en esos 3 años de la prepa, ¿tú ya pensabas como a qué dedicarte? ¿O estabas, porque digo, a veces de repente que le preguntan a uno, ¿qué te dedicas? Ajá. ¿Sabe? O uno en la secundaria que, ya sabes, ¿no? La clásica, yo quiero ser doctor, yo quiero ser bombero, yo quiero... ¿Tú ya tenías definido qué querías en la prepa o desde antes o estabas en esa incertidumbre? Pues es que mira, fíjate que desde niña mi sueño frustrado es ser actriz. Ok. Ese era mi sueño, bueno, es mi sueño frustrado. Todavía. Todavía. Ok. Ese es mi sueño frustrado. Entonces desde niña yo quería ser actriz. Yo veía la tele, yo veía las telenovelas y yo decía, es que yo quiero estar ahí. O sea, yo quiero estar ahí. Cuando estaba en la prepa, sí le llegué a comentar a mis papás de irme a estudiar actuación. Ujú. Y mis papás me dijeron, si tú quieres ir a estudiar actuación, Va. pues vete a estudiar actuación. O sea, mis papás sí me dijeron, porque luego ya ves que hay gente que dice, no, es que mis papás me dijeron que no, que cómo iba a estudiar eso. No, mis papás siempre fueron de, es lo que tú quieres estudiar, porque aparte, pues desde Sí. niña era lo que me gustaba. A mí desde niña me gustaba cantar, me gustaba bailar. Te digo, estuve en teatro desde primaria. Entonces, pues me gustaba muchísimo la actuación. Y las matemáticas. Y las matemáticas también. No, pero pues sí, mis papás me decían, ¿te quieres ir a estudiar actuación? Vete. Pero también, pues irme a estudiar actuación era irme a estudiar actuación fuera de aquí de San Luis. Era irme a Ciudad de México. Estaba viendo si irme a Ciudad de México, pues ya sabes, al CEA. Al CEA. O a, no recuerdo cómo se llama, la que es de TV Azteca. Ajá, sí. O a Monterrey. Ahí en Monterrey, en la Autónoma, creo, sí tienen la licenciatura en actuación. Ok. Me parece. Ajá. Entonces estaba viendo si irme a esos dos, pero pues también en ese entonces ponle 16, 17 años, yo decía, irme a vivir sola, que muchos lo hacen, pero yo sí decía, y Sí. luego, por ejemplo, Ciudad de México es una ciudad muy grande, Es un Monterrey también ya es monstruo, una sí. ciudad muy grande. Yo decía, híjole, o sea, sí está complicado. Luego después fue cuando quise, como que anduve viendo lo de arquitectura, como que me llamaba la atención, y luego yo decía, pues como que tiene que ver algo con matemáticas y así. También como que ahí andaba medio viendo si arquitectura, y luego conocí ciencias de la comunicación, porque también yo veía los programas de televisión. Ajá. Y veía así de que Los venga la alegría y conductores, sí. así, y yo decía, es que yo quiero estar ahí. Yo decía, qué padre estar ahí en la tele trabajando, porque me llama a mí, pues obviamente me llamaba la atención los programas que eran de cosas divertidas. Ajá, Y sí, así. sí. Como de revista y más divertidos. Entonces yo decía, qué padre estar ahí en la tele, que te estén pagando por estar ahí jugando y divirtiéndote y entreteniendo a la gente y así. Y empecé a ver así de que como que yo escuchaba, no, pues esta conductora estudió ciencias de la comunicación. Luego escuchaba la radio y escuchaba a los locutores, y también la locución me llamaba mucho la atención, siempre me ha llamado la atención. Y decía, pues luego escuchaba, pues este locutor estudió ciencias de la comunicación. Y yo decía, pues podría estudiar ciencias de la comunicación. Ajá. Luego en la prepa llevé una materia que era de ciencias de la comunicación. Ya. Y dije, porque de yo aquí antes de soy. eso no sabía que existía esa carrera. Ujú. Yo pensaba que era actuación o ingenierías, arquitectura, bla, 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 ¿no? Y luego ya conocí la de ciencias de la comunicación y dije, ay, mira, se ve interesante. Y dije, no, yo creo que mi plan será mejor estudiar ciencias de la comunicación aquí en San Luis, y ya terminando la carrera, pues ya voy a estar más grande, y ya si quiero irme a estudiar actuación, pues ya me voy a ir a estudiar actuación. Ajá. Ya no lo hice. Ya nomás me quedé con... Ya no me quedé con comunicación, pero ese fue mi plan inicial. Órale. Oye, y luego entonces, bueno, dices, bueno, voy a estudiar ciencias de la comunicación. ¿Entraste donde? ¿A la Autónoma? Sí, a la Autónoma. A la Autónoma. ¿Y ahí cómo te fue? ¿Te Bien. gustó? ¿Sí te...? Sí, fíjate que, o sea, cuando estaba ahí en la carrera,
en la facultad mientras estudiaba comunicación. Sí me gustaban mucho, pero también yo siento que, no sé cómo está el plan de estudios ahorita, pero en aquel entonces el plan de estudios siento que era muy como todavía comunicación de antes. Nosotros, pues, ahorita las redes sociales ya son un super boom. Cuando yo entré, ya estaban las redes sociales, pero todavía no estaban como tan posicionadas. Pero de todos modos, pues ya existían los youtubers, ya existían, pues sí, carreras como más enfocadas a redes sociales. Y a nosotros no nos enseñaban nada de eso. Entonces a nosotros todavía era como lo tradicional y también se enfocan mucho en investigación y así. Por ejemplo, nos enseñaban todavía materias como de periódico y así, que pues el periódico pues ya ahorita ya tiene otra ya es más manera. Sí, ya no está como antes. O sea, sí siento que pues me tocó como este cambio entre las ciencias de la comunicación de antes con las ciencias de la comunicación de ahorita. Y entonces estuve como exactamente en medio y como que ahí sí le vi un poquito de fallas. No, bueno, no es fallas, pero como que no me sentía tan cómoda porque pues yo quería dedicarme a medios, o sea, televisión y radio. Era lo que me gustaba, o medios audiovisuales. Y pues te digo, ahí se enfocaban más como en investigación o en periodismo o cosas así. Y en esas materias sí me gustaban porque también siento que son bastante interesantes, la investigación no mucho. Pero pues sí me gustaba mucho, la verdad. ¿Y cómo fue entonces ya tu primera incursión en medios? ¿Cómo entré a la televisión? A ver, cuéntanos, a ver. Cuando yo estaba, creo que desde primer semestre. ¿Ah, sí? Sí, creo que yo estaba en primer semestre, tuve un maestro que nos daba una materia que era algo, ya no me acuerdo el nombre de la materia, pero algo así como de audiovisual también, y él es productor también de televisión, y él en ese entonces era productor de un programa de política en Canal 13. Ya. Entonces, cuando existía Canal 13. Ajá, cuando existía Canal 13. Y él era productor ahí, entonces nos dijo, pues así como al salón de, miren, ustedes todavía no están como en la etapa, porque estábamos en primer semestre, de hacer servicio social o hacer prácticas, pero si quieren ustedes empezar como a acercarse, yo los puedo acercar como a que me ayuden, a que vean cómo se hace un programa de televisión, vean cómo, pues sí, cómo se trabaja todo. Entonces varios compañeros y yo éramos unos 3 o 4, nos metimos con él al hacer como prácticas, que te digo, pues no eran prácticas como tal porque no valían, porque estábamos en primer semestre. Sí. Pero pues nos metimos con él y nos ponía a hacer entrevistas, nos ponía a entrevistar a la gente, nos invitaba, el programa se hacía en vivo, entonces nos invitaba al programa en vivo para ver cómo se hacía todo el programa como detrás de bambalinas. Y así, o sea, pues ya ahí estando en Canal 13, veo que iban a hacer un casting, o él me dijo, no me acuerdo cómo estuvo, pero me dicen que iban a hacer un casting de un programa de música que estaba ahí en Canal 13, y dije, pues, este es mi momento. Voy a ir, fui, el casting fue como de varias etapas, y quedé yo de conductora, ya había una conductora, y estaban buscando como a su compañera o compañero, y pues quedo yo. Nada más que siento que fue como mi novatada en medios de comunicación, porque la verdad es que si yo viera los programas en aquel entonces, yo siento que sí no di una. O sea, de verdad yo siento que sí no... O sea, ¿te podrías decir me faltó esto todo? O sea, todo, porque ponle que a lo mejor tenía el talento de hablar ante cámara y de que tengo facilidad de palabra. Pero pues era la primera vez que yo trabajaba en televisión, que trabajaba en algo así, y aparte el programa era de música, pero era como de música independiente. Entonces era algo que yo no conocía, algo que yo no sabía, y no se me dio, o sea, de verdad no se me dio. Me ponían a investigar sobre grupos, pero sobre grupos que yo creo que nada más los conocen en su casa. Porque luego me decían así es que me daban la lista como de los grupos que iba a hablar, porque presentábamos videos de música, y me daban la lista y yo tenía como que investigar, pero yo a veces me metí a investigar y nada más encontraba así de que es un grupo irlandés o un grupo francés o así, y era todo lo que encontraba. Y luego la productora me decía, pues ve el video y puedes platicar del video si no encuentras información.
yo veía los videos y eran videos fumadísimos. Y yo decía, es que ¿qué voy a hablar de este video? Y luego, como no es música que yo conozca, pues no podía decir si estaba padre, si no estaba padre, si me gustaba o no me gustaba, porque era algo que no conocía. Opinar de algo que no. Entonces, pues yo inexperta, yo sin experiencia, yo chiquita, porque tenía 18 años, era mi primer trabajo. Y luego aparte me pusieron a hacer algo que no conocía, o sea, pues porque de verdad pues era algo que pues no conocía. Si me hubieran puesto a hablar de música que conozco, pues se me hubiera hecho más fácil, aunque era mi primera vez trabajando en algo así, pero pues ponle que a lo mejor hubieras sabido más hablar, pero si te ponen a hablar de un tema que no conoces, pues ¿qué dices? Sí, pues ahí. Y luego menos sin encontrar información. Estás ahí como improvisando, ¿no? Y tratando de hacer lo mejor posible. Pues, entonces, pues sí, la verdad, yo reconozco, no di una. O sea, de verdad, no di una. Estuve como 5 o 6 meses ahí. Hasta que me dijeron... Gracias, bye. Mariana. Y yo sentí que se me derrumbó la vida. Porque sí dije, no manches, o sea, ya perdí mi oportunidad de trabajar en televisión, lo que yo siempre había querido, bla, bla, bla. Y en eso, a la par de que había hecho el casting en Canal 13, también habían hecho un casting en Canal 7. Ok. Y fui al casting de los dos, pero fue cuando quedé en Canal 13 y en Canal 7 todavía como que creo que siguieron con... En Canal 13 luego de repente, en Canal 7 luego te hablaban, o hacían los castings y a lo mejor te decían, ¿sabes qué? Es que sí nos gustaste, o sea, sí nos gusta tu imagen, todo, pero no, sentimos que a lo mejor no quedas para este programa, y luego te hablaban si se abría otra vacante en otros programas. Entonces creo que pasó algo así, porque creo que tenían casting en un programa como de casas, que hablaban como de decoración de casas y así. Supongo que buscaban un perfil como más grande, y pues yo estaba chiquita, entonces me dijeron, o sea, en el casting me dijeron que sí lo había hecho muy bien y todo, que sí les había gustado, pero pues que no era como el perfil que buscaban para ese programa, pero que pues después me hablaban para otros programas, y es cuando ya entro a Canal 13. Pasan los 5 o 6 meses de esos programas que no di una, y luego ya me vuelven a hablar de Canal 7 porque iban a volver a tener un casting para el programa de Factor X. Ok. Y pues ya, voy al casting, me presento, también fueron varias etapas. También obviamente yo sé que sí estaba muy verde, si veo los primeros programas pues sí se ve que estaba muy verde, pero la verdad es que fue la mejor decisión de mi vida, fue lo mejor que he hecho, estuvo padrísimo el programa, y pues de ahí empezó mi carrera ya, ahora sí como tal. Sí, de hecho probablemente ustedes lo recuerdan porque en ese programa de Factor X, Mariana pues viajó por todo San Luis. Por todo San Luis, y era conocer el lugar, la gastronomía, las personas, o sea, era bastante dinámico el programa, muy, muy interesante, te atrapaba, o sea, ponías a ver y ahora vamos para acá y vamos caminando, y ahí ves Mariana sufriendo la caminada, metiéndose a nadar, y era un programa bastante bueno. Y luego en esa incursión que tienes, ¿cuánto duró Factor X? En Factor X, bueno, el programa tenía añísimos. Ajá, sí. Yo duré 5 años porque 5 años, justo, o sea, entré a los 19 y luego a los, creo que casi 24 fue cuando no se acabó, porque el programa sigue, pero lo suspendieron porque entró la pandemia. Ya. Entra la pandemia, pues ya ves, suspenden viajes, todo, menos viajes. Y luego ya cuando empezamos a retomar las cosas, o sea, cuando se empezaron como a retomar poco a poco, de todos modos no le dieron continuidad durante un buen tiempo. Entonces ya yo nada más duré 5 años ahí en el programa, pero estuvo padrísimo. Aparte, como dices, ahí fue cuando yo viví la historia de otra manera. Exacto, y a mí la historia ahí me empezó a atrapar todavía muchísimo más, porque ya no era el estar leyendo los resúmenes que nos ponían en la escuela, sino yo ya investigaba para hablar de la historia de los lugares a los que íbamos, conocía la cultura, conocía la historia, conocía lo que había pasado, y ya lo estaba yo viviendo de otra manera, y sí es muy, muy diferente. Hasta la forma de hacer investigación, ¿no? O sea, sí, y te atrapa muchísimo más. Yo conocí muchísimo, como dices, de todo San Luis, conocí de todo, su gastronomía, su cultura, su historia, y ponle que a lo mejor ahorita obviamente
obviamente no te podría dar datos así de que, en el año de 1800, Ajá. porque pues no, tampoco no se me da. No es para tanto. Sí, no es para tanto, pero sí tengo mínimo la noción de cómo sucedieron las cosas, mínimo la historia de todos nuestros municipios y de cómo creció la historia de nuestro estado, y la verdad es que está... Lo disfrutaste bastante. Sí, muchísimo. Órale, qué bien. Oye, y por ejemplo, ahora ya que estás acá en Yo Amo San Luis, yo siento que esa dinámica que tuviste en Factor X como que se replica aquí porque, pues, o sea, tú tienes tu toque de dar las notas, de hacer, de conectar con la gente. ¿Cómo sientes ahora esta etapa que tú estás viviendo ahorita? ¿Cuánto la disfrutas? Porque se ve que la disfrutas. ¿Cómo te sientes ahorita actualmente en lo que estás haciendo? Pues fíjate que sí es muy diferente, porque hacer televisión y hacer redes sociales sí son con cosas completamente diferentes. Como tú dices, obviamente sí lo disfruto muchísimo, porque sigo, quieras o no, haciendo lo mismo, aunque ya no es de la misma manera. Sí. Pero sí es bastante diferente, porque aparte también cuando nosotros nos íbamos, por ejemplo, de Factor X, pues eran programas de media hora. O sea, bueno, grabábamos todo el día, pero nosotros teníamos que sacar programas que se hicieran en media hora, y ahorita en redes sociales las cosas son más cortitas. Entonces es como resumir un poquito más, tratar de... Bueno, yo es lo que trato. A veces trato como de hacer como la misma experiencia, pero ya lo resumo muchísimo. Antes, por ejemplo, no sé, en Factor X nos íbamos al municipio, no sé, de Charcas. Y hacíamos un programa completo de varias cosas de Charcas. Y ahorita en redes sociales, pues aquí en Yo Amo San Luis, pues como los videos son más cortitos, tengo que dividir así de, bueno, si nos vamos a Charcas, pues hacemos un videíto cortito de la comida. Hacemos un videíto cortito de aquí del centro de Charcas. Un videíto cortito de algún paraje. O sea, ya lo tenemos como que dividir, pero yo sí trato como de mostrar lo mismo, mostrar como la experiencia. Mi intención de hacer esos videos es mostrar a la gente lo bonito que tenemos aquí en San Luis, porque siento que luego hay veces que la gente no lo conoce. No sabemos. O que espera tener cosas bonitas como, por ejemplo, la Huasteca. Bueno, sí, la Huasteca, pues sabemos que es una belleza natural increíble. Pero siento que también en los demás municipios puedes encontrarte cosas bonitas, aunque sean cosas chiquitas. O sea, fíjate, yo siento que yo tengo mucho ese toque como de asombro. Yo voy a un lugar y puede ser así como algo chiquito y yo decir, wow, es que está padrísimo, es que me encanta. Voy a cualquier municipio y cualquier cosa, o sea, a mí se me hace como súper bonito. Disfruto mucho la experiencia de conocer ese nuevo lugar, o aunque ya lo haya conocido, como estar ahí y verlo y vivirlo y mostrarlo. Entonces mi intención es como que la gente también lo vea y la gente también diga, pues sí, a lo mejor no me tengo que ir hasta la Huasteca, que sí, también váyanse a la Huasteca. Pero o no me tengo que ir a una playa súper famosa o ya súper conocida, o no me tengo gasto, o no me tengo que ir a otro país, a Europa, que si pueden también váyanse. Claro. Pero me refiero a, no necesitas tener un gasto tan grande o ir a un lugar en donde la belleza natural sea como enorme, porque aquí en San Luis también te puedes encontrar rinconcitos muy, 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 muy bonitos. Y que no los conocemos. Sí. Y eso es lo que tú nos ayudas a ir conociendo esos lugarcitos de dónde visitar, dónde ir. Ay, ¿a poco eso hay en tal mercado? Ay, esto hay en tal parte. Ay, y eso es como que la gente dice, ay, pues voy a ir a conocer, ¿verdad? Pero ya tenemos esa referencia de lo que tú nos das en esas notas. Pues es bastante, te digo, interesante, dinámico. Y yo te quería preguntar, Mariana, pues supongamos que tú en estos años de trayectoria que has tenido en los medios, de lo que tú has vivido, si a ti te dieran un grupo de chavitos que están deseosos de dedicarse a lo que tú haces, ¿qué les dirías? Como si tú fueras tu maestra y te encontrabas una Mariana ahí también chiquitilla. ¿Cómo sentirías tú que sería tu didáctica, tu enseñanza hacia ellos? ¿Qué te gustaría transmitirles? Híjole, pues yo siento que lo que me gustaría transmitirles, primero, pues a mí de verdad sí me apasiona mucho el amor por nuestro estado. O sea, la belleza que tiene. Entonces sí les mostraría eso, todo lo que pueden encontrar y el cómo
el cómo, y también algo que menciono mucho, que a veces te digo, ahorita pues en redes sociales como es más cortito, no se puede mencionar tanto, pero justo lo que decíamos hace ratito, el conocer la historia de nuestro lugar, de nuestra tierra, el conocerlo de esa otra manera. Viajando creo que es la mejor manera de conocer la historia de a dónde vas. Entonces, mostrarles eso, mostrarles que puede ser interesante el conocer tu lugar de origen, tu estado, tu municipio, de una manera más entretenida, más divertida, y el agarrarle como ese gusto a mientras vas paseando, mientras vas conociendo, mientras vas viendo, ir aprendiendo. Y es una manera muy diferente de aprender. Que en un salón, ¿verdad? Que en un salón, Sí, ajá. sí, sí. Y eso, yo creo que les transmitiría eso, les transmitiría pues mi amor, mi cariño por nuestro estado, que de verdad a mí me fascina. A mí, cómo odio a la gente que dice así de, ay, en San Luis no hay nada, no, o que aquí San está Luis bien no sé qué. aburrido. Y yo así de, es Sí, que, sí. porque no volteas a ver. Sí. O sea, vas así, o sea, siento que la gente va así como caballo, sin voltear a ver a su alrededor. Yo también, por ejemplo, poniendo un ejemplo, en nuestro centro histórico es preciosísimo. Y yo, sí, la verdad es que cuando yo estaba más niña, pues ponle que a lo mejor también no le prestaba mucha atención. Cuando entró a Factor X, que empezamos a grabar programas también en el centro, y de repente ya de ir así solamente viendo el piso, la banqueta de la calle, ya empezaba a voltear a ver los edificios, ya empezaba a ver la arquitectura, ya empezaba a ver pues todos los detallitos que tiene nuestro centro. Yo decía, es que no puede ser, no puedo creer que no haya gente, que haya gente que no note esto, que no note la belleza que tenemos aquí a un lado de nosotros, a la vuelta de la esquina. Y como te digo, en los municipios también, o sea, ir a un municipio a caminar por sus callecitas, o irte a comer la comida típica del lugar. No sé, yo siento que yo les transmitiría ese amor que siento por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, por nuestra historia, por nuestra belleza en nuestro estado. Yo creo que entonces esa parte de salir del aula, ¿no? O sea, de no dejarnos solamente en los libros, no quedarnos solamente en contarnos, sino vivir en el lugar, ¿verdad? La experiencia, conocerla. Yo creo que eso sería una muy buena didáctica, ¿no? A veces quizás los maestros sienten que es un poquito complicado el salir, ¿no? Porque pues que hay que pedir permiso, etcétera. La seguridad exacto, también. pero vivir la experiencia, o sea, una vez que los puedas llevar a algún lugar y conocer esta parte de la historia, los edificios, los monumentos, por qué están ahí, quién vivió, todo eso con una experiencia que tengas, como dices tú, te hace ya vivir la historia de otra forma, ¿verdad? De ir conociendo y transformando cada vez más las perspectivas que tienes. Mariana, y por ejemplo, tú, aparte de la conducción, de esta parte de los medios, ¿te dedicas a algo más? Sí, aparte de andar de conductora y andar ahí figurando en los medios de comunicación, también me dedico a las ventas. Okay. El de las ventas es algo pues todavía un poquito más reciente. Pues cuando empezó la pandemia, ya sabes, en la pandemia pues... Hay que buscar. Sí, hay que buscarle, y uno hay que hacerle de todo porque la economía está complicada, está difícil en estos tiempos, entonces uno hay que hacerle de todo. Sí. Entonces también me dedico a las ventas, me dediqué un tiempo a la venta inmobiliaria. Es algo que ahorita no me dedico a eso, pero también... Ahí está. Ahí está, lo podría seguir haciendo. Ya ves, anda buscando casa, aquí contacta a Mariana también. O si quieren vender su casa. También. Ya ves. Y también me dedico a la venta de seguros. Ok. Sí, ahí andamos un poquito en la asesoría patrimonial. Financiera. Pues, igual, ya saben, si requieren alguna asesoría o algo así, pues aquí con Mariana, de igual manera lo pueden hacer. Mariana, pues de verdad que te agradecemos bastante esta plática que pudimos tener. Creo que hemos conocido, porque vemos a Mariana en Yo Amo San Luis y todo, pero es bien interesante conocer qué hay detrás o sea, toda tu experiencia, cómo has llegado hasta estos lugares y a lo que te dedicas, con esta trayectoria de tus pasiones, de lo que a ti te gustaba y que has trabajado en conseguirlo, ¿no? Y eso es bien, bien interesante. Entonces, hemos conocido una cara de Mariana, ¿verdad? En esta ocasión que quizás no conocían, y pues bastante interesante. Te agradecemos de verdad mucho el que hayas estado con nosotros en esta ocasión, y pues a todas las personas también que nos siguen, pues les agradecemos la atención. Muchísimas gracias, Mariana. No, hombre, no, al contrario, yo me siento muy, muy contenta de que me hayan invitado, que me hayan tomado en cuenta. Se siente bien bonito. Creo que también es una de las cosas que me gustaba mucho
hecho de viajar a todos los municipios, el Ajá. recibimiento de la gente y el cariño y el amor que te tiene la gente y que aprecia lo que haces. Exacto. Entonces, el que me hayan invitado también, No, al contrario, como sí. por mi trayectoria Sí. y por lo que he hecho, la verdad es que se siente que he hecho las cosas bien, Sí, que la valió verdad la que pena. sí, no, y sigan ahí, sigan a Mariana, sigan a Yo Amo San Luis, vean de verdad, yo los invito a los maestros que nos ven, que vean las notas, esta parte cultural, histórica, que sus alumnos las vean, de verdad que van a aprender muchísimas cosas y estar en contacto con estos medios, de verdad es que sí nos cultiva a todos. Sí. Muchísimas gracias, Mariana, No, de verdad. gracias a ti. Y pues a todos les agradecemos mucho que nos hayan visto en esta emisión y pues nos vemos en la siguiente de Palabras con Crie. Que estén muy bien, hasta luego, cuídense.